de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Josafat. ¿Quién fue Josafat? Josafat fue el rey que sucedió al rey Asa. La Biblia nos enseña que fue un gran rey. De hecho, leyendo como resúmenes y todo, igual leí su historia completa, pero aparte de eso busqué algunos resúmenes. Y en general, y lo que podemos ver también al leer las escrituras, si vemos su vida en su totalidad, fue un gran rey, fue un muy buen rey. Hizo cosas muy buenas y cometió errores, pero en general fue un buen rey. De hecho, yo quería hacer un mensaje sobre su problema, el problema que él tenía, que era juntarse con malas personas. Se casó con la hija de Jezabel. Los que saben quién es Jezabel van a ser Jezabel, no, Jezabel, muy mal. Acab, que era la esposa de Acab, entonces se casó con la hija de Acab y Jezabel. Después hizo alianza con Acab, que Acab tampoco, para nada bueno. Y al final de su vida hizo alianza con Ocosías, que también, muy mal rey también. Entonces su problema eran las juntas. Pero en general fue un buen rey. Y hoy día vamos a aprender algo interesante. Le puse las armas de Josafat. La verdad es que nosotros nos enfrentamos a muchas luchas como cristianos. Pueden ser luchas con el pecado. La Biblia nos dice en Efesios que nosotros tenemos lucha contra huestes espirituales. Entonces debemos estar listos para combatir. Y quiero que aprendamos algunas cosas de cómo Josafat enfrentaba las luchas. Él enfrentó luchas terrenales contra reyes terrenales, reinos que querían luchar contra Israel. Pero nosotros tenemos otras luchas. Quizás no tenemos que luchar contra Argentina, pero sí tenemos que luchar espiritualmente con el pecado y con otras cosas como cristianos. Y hoy día vamos a ver acerca de eso. Como les decía, Josafat fue un gran rey. De hecho, solo para leer unos versículos, en el segundo de Crónicas, pero el capítulo 17, nosotros podemos encontrar cuando él sigue después de Asa. Después de que murió Asa, nosotros de hecho leímos hasta el versículo 14 del 16. Y ahora vamos a leer el 1 del 17. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá vio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces fue un buen rey. De hecho, después sucede que se junta con Asa. Sucede algo bien interesante, que lo que había comentado de que Asa tenía muchos profetas que profetizaban cosas buenas en nombre de Jehová. Después Dios revela de que no era una profecía correcta y él envió un espíritu para confundirlo. Y había un profeta que estaba profetizando cosas que no le agradaban a Asa, pero eran palabras de Jehová. Ese profeta era Micaías. Y Asa era el que se había enojado con él y lo encarceló. Y con esa persona fue con la que Josafat se juntó. Entonces, él no debió haberse juntado con él. Y de hecho, hay una reprensión en el capítulo 19 que quiero que leamos. El versículo 1 del capítulo 19 de segundo de Crónicas. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Llamas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero atentos al versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces sí, él se había equivocado y Dios lo iba a castigar. Pero en general está diciendo, aunque te equivocaste, se puede ver que en tu corazón tú amas a Dios, tú buscas a Dios. Entonces podemos destacar eso de Josafat. En general, si vemos el resumen, fue fue un buen rey, tuvo un buen reinado. Entonces hoy día vamos a ver, donde nos vamos a estar moviendo hartos, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el 1 hasta el 23, pero vamos a ir leyéndolo por trocitos para que no sea tan pesado y también para que nosotros podamos ver las tres claves de la victoria. Si nosotros vamos al versículo 1 de segundo de Crónicas, capítulo 20, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí está Hasesón Tamar, que es en Gadí. Perdón, y acá están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Los amonitas
y los moabitas se estaban agrupando contra Israel. Ellos son enemigos históricos, antiguos de Israel. Nosotros los podemos encontrar en Génesis incluso. Entonces, desde hace tiempo son enemigos de Israel y ahora estaban atacando a Josafat. Josafat entonces estaba en un aprieto, estaba complicado. En la mañana vimos que Asa no hizo lo correcto, se apoyó en recursos humanos, incluso sacó dinero de Dios para poder financiar su seguridad, pero ahora Josafat hizo lo correcto. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer, porque muchas veces, y esto es a lo que yo quería llegar, muchas veces cuando nosotros tenemos que enfrentar luchas, la gente que te dice, confía en Dios o apóyate en Dios. Ya, pero ¿cómo? Pero tienes que apoyarte en Dios. Entonces, yo quería que esto fuera un poquito más práctico. Él se apoyó en Dios, sí, pero ¿qué hizo? Físicamente, ¿qué hizo? Bueno, vamos a ver en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Como primer punto, lo primero que hizo fue orar. Lo primero que hizo fue orar. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver porque no solo oró solo, sino que él pidió que el pueblo también ayunara con él. El 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Harta información en este versículo. Vemos de que ellos se humillaron. Primero, como Josafat no se humilló solo, se humilló con todo Judá. Y ellos acudieron a Dios. Ellos acompañaron también, otra cosa que podemos notar, su oración con ayuno. El ayuno bíblico es un compañero de la oración. Y es algo que sigue vigente hoy en día. Si una persona quiere orar por sobre todo situaciones difíciles, como ahora que se venía una guerra que ellos físicamente no podían ganar, es muy bueno acompañar la oración con ayuno. Y hay gente en la congregación que lo ha hecho. Entonces, a eso quería llegar con el ayuno por si alguien tenía dudas. Pero quiero que notemos, ¿seremos acaso como el rey de la mañana? Que en la dificultad acudía al mundo, o que cuando estaba enfermo acudió a los médicos únicamente, el rey Asa. Debemos acudir primeramente a Dios. Él recibe la noticia y lo primero que hace es humillar su rostro y acercarse a Dios. Nosotros lo hacemos como el último recurso. Es decir, hoy no sé qué hacer. Imagínense, a lo mejor te sientes muy mal y necesitas ir al hospital. Lo primero que hacemos es ir al hospital, cuando lo primero que deberíamos hacer es orar. Y obviamente ir al hospital. Obviamente que tenemos que ver un médico, eso está claro. Lo que decía de Asa en la mañana, por ejemplo, no fue de que vio a los médicos y a Jehová, sino que él dice que no consultó a Jehová, no se acercó a Jehová, sino que se confió, o se puso su confianza a los médicos. Esa es la diferencia. Yo no tengo mi confianza en la medicina, yo tengo mi confianza en Dios. Y asisto a la medicina porque es lo que hay que hacer. Es importante que en nuestra oración habitual, nuestras necesidades formen parte de esa oración. Cuando yo tengo problemas, dificultades, nuestra oración diaria debe estar acompañada de esas necesidades. Entregar lo que me acompleja, lo que me dificulta, mis ansiedades, al Señor. Y para eso es importante comunicarse a diario con Dios. Un ejemplo que yo creo que es magnífico de esto es Jesús. Jesús oró tanto en la Biblia. Estuve buscando en un libro, decía que Jesús oró 19 veces. Y si uno ve esas veces en las que oró,
entendiendo que una oración es hablar al Padre. Jesús habló al Padre 19 veces. Y muchas de estas veces, varias de ellas, fueron en situaciones difíciles. Por ejemplo, antes de su primera gira de predicaciones en Galilea, en Marcos 1:35, Jesús oró. Antes de la selección de sus 12 discípulos, Jesús oró. Y de hecho, me gustaría que leyéramos ese versículo, Lucas 6:12. Jesús oró antes de elegir a sus discípulos. Lucas capítulo 6. Les pido que guarden su lugar en Segundo de Crónicas porque volveremos después. Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó, ¿cuánto? La noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. No oró 10 minutos, no oró, Señor, ayúdame a escoger los discípulos porque va a ser algo muy difícil y es muy importante. Amén. No fue su oración así. Jesús oró la noche completa por sus discípulos. Me gustó algo que decía, no sé si recuerdan los que estaban aquí como el 2019, cuando Pastor estuvo en Estados Unidos un año. El hermano Irving decía, Jesús oró la noche completa por sus discípulos y uno le salió chueco. Me gustaba que decía eso. O sea, nunca podemos orar suficiente. Sabemos de que Judas le iba a traicionar y todo. Pero Jesús oró la noche completa. En el huerto, Jesús ora en 3 ocasiones. En la cruz, Jesús habla al Padre. Eso es orar en 3 ocasiones. Creo que no oramos lo suficiente viendo eso. Podemos orar más. Si Jesús tuvo que orar en momentos difíciles, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que no somos capaces de tener la vida que Jesús tuvo, sin pecar? Hacemos lo que podemos, nos esforzamos y el Espíritu Santo nos ayuda, pero aún falta más. Y es por eso que tenemos versículos, como por ejemplo Hebreos 4:16, que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ese versículo nos está diciendo, oren, si están siendo a lo mejor tentados, si tienen luchas con el pecado, oren, porque Jesús también tuvo esas luchas. Jesús, por ejemplo, ayunó cuando iba a ser tentado, en los momentos de debilidad. Él ayunó, Él oró. Y nosotros no hacemos eso. ¿Cuántas veces en las dificultades lo primero que hacemos es llamar, a lo mejor, me robaron, voy a llamar a carabineros, lo primero que voy a hacer? Sí, tienes que llamar a carabineros, pero primero, ora, acércate a Dios. Él es soberano y Él puede ayudarte. Así que es importante la oración. Volvamos nuevamente a Segundo de Crónicas. Algo que quería mencionar también es que en la mañana habíamos dicho de que había una amnesia espiritual en el rey Asa. Asa se olvidó de las cosas que Dios hizo. Se olvidó de las cosas que Dios hizo en el pasado y que estaban en los libros antiguos, como los libros de Moisés, las cosas que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel. Y se había olvidado de las cosas que también había hecho en su propia vida, como Dios le había ayudado a vencer a los etíopes, que eran más de 1.300.000, versus a su ejército, que era mucho menor. Pero si nosotros notamos a Josafat, no se olvidó. De hecho, en el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Me gustó eso, de que Josafat sí conocía las promesas de Dios, sí conocía lo que Dios había hecho en el pasado, y eso le servía para estar seguro. Y le dijo a Dios, Dios, tú has hecho esto antes, hazlo de nuevo. Y también lo ha hecho en su vida. Cuando nosotros habíamos leído les mencioné de que se juntó con Acab, las cosas no salieron bien, se juntaron para pelear por un enemigo común. Y sucedió de que Acab le dio el consejo de que se vistiera con las ropas reales. Entonces, en la batalla, lo vieron y se dieron cuenta de que es el rey. Él es el rey. Y casi lo matan. Y ahí fue cuando Josafat acude a Dios y Dios le protege. Entonces, Josafat, él tenía la experiencia, pero también tenía la evidencia escrita, la evidencia, y la conocía, la evidencia de que Dios había ayudado a Moisés, Dios había ayudado a Israel y Dios le iba a ayudar a él también. Entonces, la oración es importante. La oración, acudir a Dios, porque la oración significa que yo soy lo suficientemente humilde y soy lo suficientemente consciente de que yo no puedo solo. Significa de que Dios, acudo a ti porque el problema que tengo enfrente mío no soy capaz de resolverlo por mis fuerzas, no soy capaz de resolverlo por mi cuenta, acudo a ti y lo presento a ti.
Entonces, la primera arma de Josafat era la oración. La segunda arma de Josafat, versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. La segunda que puse yo fue profecía. La segunda arma que le ayudó a superar esto fue la profecía. ¿Qué entendemos por profecía? La profecía es simplemente la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, antes de Jesús, un poquito después de Jesús, antes de la terminación de las Escrituras, para ser más específico, había profetas, personas que recibían palabra de Dios y que decían cosas que sucederían en el futuro. Eso eran los profetas. Hoy en día eso cesó cuando se terminó las Escrituras. Sin embargo, si nosotros entendemos profecía como la palabra de Dios, esto es profecía. ¿O no? Esto es palabra de Dios. Gracias. Alguien dijo amén. Gracias. Esto es palabra de Dios. Tenemos un bautista en la iglesia. Esto es palabra de Dios. Dios en su profecía les confirmó su victoria y les da instrucciones súper específicas. Les dijo el lugar, dijo después de este desierto, en este monte. Dios no fue ambiguo, sino que dio unas instrucciones precisas. Entonces nosotros tenemos acaso profecía, tenemos la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces oramos a Dios? Dios, ayúdame en esta situación complicada, en esta situación en el trabajo, en esta situación financiera, y no leemos la Biblia. Estás orando a Dios pidiendo ayuda y no estás dispuesto a escucharlo. Cuando oras, no esperes que de la nada una puerta se cierra y tú te das cuenta, y se cierra una puerta, se empieza a, no sé, se abre la ventana y cae un trueno y escuchas una voz así súper dramático, súper místico. No, lee la Biblia y ahí vas a escuchar a Dios. Y en este libro nosotros podemos encontrar la solución a los problemas difíciles, la respuesta a nuestras oraciones. Dios, en lo personal, a mí me ha hablado muchas veces a través de su palabra y también quiere hacer lo mismo contigo. Entonces, por ejemplo, Jesús también, eso es lo que quería decir, Jesús es el ejemplo. Él también utilizó la Biblia en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando fue tentado, las 3 veces que fue tentado, las 3 veces respondió: escrito está. Jesús utilizaba la Biblia. En el Sermón del Monte, Jesús citó los mandamientos, citaba el Antiguo Testamento. Otro ejemplo más de Jesús, lo perdí en los apuntes, no. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando los líderes judíos le confrontaban, también citaba las Escrituras. Pero, por ejemplo, esto está relacionado a momentos difíciles, a luchas, ¿no? Entonces, Jesús en la cruz citó versículos. Por ejemplo, vamos a Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. El versículo 46 de Mateo 27 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús está citando el Salmo 22, versículo 1. Entonces Jesús en la cruz, en momentos difíciles, citó un versículo. Cuando estaba en su última noche con sus discípulos en la Pascua, Jesús también cita la Biblia en Juan 15. Cuando nosotros leemos este pasaje hermoso que dice de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él quiere que llevemos mucho fruto en abundancia, que apartado de Él nada podemos hacer. En Juan 15, versículo 25, Juan 15 y el versículo 25, Jesús nos dice, aquí está: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces Jesús también, en sus últimos momentos, preparando a sus discípulos, les citó la Biblia.
O sea, Jesús en los momentos difíciles estaba acompañado de la escritura, de la profecía. Y nosotros también podemos hacer eso. Por ejemplo, si tenemos que tomar una decisión importante, yo ahora en algún momento voy a tener que casarme. ¿Cómo escojo a mi esposa? Lee la Biblia, aprende de la mujer virtuosa. ¿Cómo debo comportarme con mi jefe? Lee tu Biblia. Por ejemplo, Efesios 6:5 dice cómo entre cristianos debes comportarte con tu jefe. ¿Cómo debo tratar a mis trabajadores? Lee tu Biblia. En Mateo 7 dice que como quieres que te traten, debes tratar a los demás. En mis palabras. Podemos encontrar mucho en la Biblia acerca de cómo afrontar nuestras luchas y nuestras batallas. Entonces debemos orar, o sea, hablar a Dios. Debemos leer la Escritura, ver lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y vamos ahora a Segundo de Crónicas nuevamente. Segundo de Crónicas. Y el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. La tercera arma de Josafat contra la lucha, contra las peleas, su tercera arma era la alabanza. Vamos a seguir leyendo en el 19. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra de Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. La tercera arma fue la alabanza. En el momento en que ellos comenzaron a alabar a Dios, Dios actuó. Y es interesante porque dice que la manera en la que Dios hizo es de que hizo que ellos lucharan entre ellos. Moab y Amón atacaron a los del monte de Seir, y después cuando acabaron con ellos, se acabaron entre ellos mismos. Dios de esta manera mostró de que la victoria era solo de Él. Porque ellos no pelearon. Ellos fueron a la guerra, pero no pelearon, no hicieron nada, se quedaron parados y vieron cómo Dios se encargó del asunto. Y ellos alabaron. La alabanza muestra agradecimiento y confianza en Dios. No sé ustedes, pero a mí igual me aterraría un poco quedarme en mi campamento pensando que estamos en un contexto bélico. Estoy en mi campamento y me pongo a cantar. Significa que estoy desarmado. Dice que ellos estaban vestidos con ornamentos. O sea, no estoy con mi armadura ni con mi arma. Imagínense, pierden y vienen a atacar mi campamento. Yo no estoy listo. Podría ser dudosa la situación. Quizás no es momento para alabar, le podrían haber dicho a Josafat. No es momento para cantar a Dios. Deberíamos prepararnos para la guerra, ¿no? Es un momento serio, un momento importante. Pero ellos estaban confiados. Y la Biblia nos enseña en el versículo 22 que la alabanza fue importante. En el versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab el monte de Seir. Entonces, en el momento en que ellos comenzaron a alabar a Dios, Dios empezó a actuar. Es importante la alabanza en momentos difíciles. Es como celebrar la victoria antes de tiempo. Es una actitud similar a la que tenía Jesús, por ejemplo. Si me acompañan rapidito a Juan capítulo 11. Jesús en Juan capítulo 11, versículo 41. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí Lázaro todavía no le dice a Lázaro: Lázaro, ven, sal fuera. O sea, él está agradeciendo a Dios antes. Esa actitud que tiene Jesús es la actitud que yo puedo ver representada en estos cantos. Antes de la victoria ya están celebrando. Y eso es lo importante de la alabanza. Cuando nosotros oramos, debemos estar alegres y alabar a Dios. Entendiendo que alabanza es dar la gloria a Dios con la boca. No necesariamente es una canción.
Al momento de orar estoy alabando a Dios. Al momento de predicar el Evangelio estoy alabando a Dios. Si utilizo mi boca para dar la gloria de vida a su nombre, le estoy alabando. Entonces, no quiero cerrar este punto sin antes mencionar que un lugar perfecto para alabar a Dios es la iglesia. Es un lugar hecho para eso. Es perfecto para eso. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 19 de Efesios 5. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia, a las iglesias en Éfeso. O sea, le está hablando a creyentes en Cristo que son parte de una iglesia. Esa carta iba dirigida a la iglesia. Yo no sé cómo lo habrán hecho en esa época, se habrán juntado en casas. Lo más probable es que se juntaran en casas. Y no sé cómo habrán dirigido su reunión. A lo mejor igual hacían himnos que nosotros. A lo mejor había varias enseñanzas. A lo mejor cantaban enseñanza, canto, no lo sé. Pero el tema es que se reunían, alababan a Dios. Y esta carta se leía a las iglesias. Entonces le está diciendo a las iglesias que hablen entre ustedes con cantos, con salmos, con cantos y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces le está dando una instrucción a la iglesia que tienen que cantar, tienen que alabar a Dios, tienen que ocupar su boca para dar la gloria a Dios. Y eso es parte de la iglesia. Nosotros deberíamos hacer eso. Si usted está buscando un lugar donde puedo alabar a Dios como es debido, la iglesia. Obviamente, alabar a Dios en la casa también. A mí me encanta cantar cuando estoy en la casa. Solo que lo hago despacito. O me acuerdo cuando yo estaba en Tijuana, había una de las señoritas que está ahí que canta muy bien y cantaba muy fuerte. Entonces, recuerdo que estuve en una de las clases de ellos y tuvieron que decirle, por favor, estás cantando muy fuerte, porque cantan todo lo que hace. Pero era bonito esa actitud, de estar cantando mientras hace las cosas a Dios, alabando a Dios. Otro versículo que habla de eso, en Colosenses, capítulo 3 y el versículo 16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Otra vez, ¿a quién le está hablando? A una iglesia. Enseñándoos y exhortándoos a unos a otros en toda sabiduría, cantando gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente, a la iglesia le está diciendo, tienen que alabar a Dios con cánticos, con himnos. O sea, es una instrucción para la iglesia. Entonces, no quería forzarlo, pero parte de mi punto 3 de alabanza es también congregarse. Es decir, si tú quieres estar alabando a Dios correctamente, debes congregarte. Y con eso quería cerrar el tercer punto. Entonces, vamos ahora para cerrar a Segundo de Crónicas. El versículo 24 dice, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Entonces, el desenlace es bonito, ¿no? Ellos oraron, estuvieron atentos a las instrucciones, a la profecía, alabaron a Dios, y Dios les concedió la victoria. Y ellos, ¿a quién agradecieron? ¿A Josafat? No, agradecieron obviamente a Dios, porque fue una victoria milagrosa. Agradecieron a Dios, le bendijeron, y más encima Dios les da riquezas tantas que imagínense, tuvieron que recoger el botín por 3 días. Increíble. Y después Dios, aparte de eso, les protege y dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos. Me gusta esa frase. Eso se puede encontrar varias veces y era algo que Dios hacía. Dios infundía pavor en los pueblos para poder dejar que su pueblo tuviera paz.
Y cuando su pueblo se portaba mal, los reinos cercanos le atacaban. Entonces Dios les da paz, les da riquezas y les salvó de manera milagrosa. Entonces, les dejo estas 3 armas para sus luchas: la oración, la profecía y la alabanza. Utilicen eso y Dios tomará la rienda de sus problemas. Vamos a orar.